este papá o esta pareja o esta mamá debe ir al psicólogo porque todavía está en duelo. El duelo al principio es sin palabra, es un cuerpo, es vacío, es dolor, es rabia, incertidumbre. No tiene que ver con no querer al hijo, con no querer seguirlo sosteniendo, tiene que ver con otra cosa. Y esa otra cosa es importante de escuchar. Hola, gusto en saludarles. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Cuando el autismo toca la puerta, un podcast diferente, un espacio que se ha creado con la finalidad de acompañar y divulgar información importante en todo lo que tiene que ver con niños que han sido diagnosticados con trastorno del espectro autista o cualquier otra condición neurodivergente. Es un espacio ideado para hablar aspectos médicos, aspectos psicológicos, terapéuticos, desde el rigor de la evidencia científica, pero también desde el acompañamiento humano y respetuoso a todas estas familias. Hoy el tema a desarrollar es el duelo al que se enfrentan las familias que de alguna u otra manera les ha tocado transitar el camino de la neurodiversidad, de la neurodivergencia, y que de alguna u otra manera estos diagnósticos han llegado como para trastocar un poco la dinámica familiar, los aspectos emocionales de los papás, en este caso particular del autismo, pero que va a ser aplicable a cualquier familia que hoy pues se encuentra caminando este camino o cuando un diagnóstico toca la puerta. Para hablar de este tema muy álgido, por decirlo de alguna manera, o muy importante, tengo el placer de estar acompañada con una gran amiga, conocedora también de la neurodiversidad, la licenciada Ruth Méndez. Ruth, bienvenida amiga a este espacio. Ruth es psicólogo clínico. Ella se encuentra actualmente en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de La Furia, como decía nuestro querido y recordado Gustavo Cerati. La licenciada Ruth Méndez es psicólogo, egresada, es venezolana, egresada de la Universidad Arturo Michelena. Cuenta con un diplomado de autismo realizado en la Universidad Monte Ávila, acá en Venezuela, en la ciudad de Caracas. De igual manera está certificada en el método MOIDI, que es el método octagonal de evaluación del neurodesarrollo, creado por nuestra querida doctora Chilina León. Actualmente está haciendo estudios profesionales inherentes a todo lo que tiene que ver con psicoanálisis y dentro de sus cargos, digamos que más bonitos y más importantes, es que es mamá de Carlota, de Claret y de Lía. Amiga, bienvenida. Gracias, María Laura. Bueno, qué decirte. Primero que me siento muy honrada de que me hayas convocado a ser parte de este espacio que sé que representa para ti en este momento de la vida un repunte importante, un encuentro con tu propio deseo y a la vez con el compromiso que de alguna manera siempre has desarrollado cuando de lo profesional se ha tratado para ti. eh, Todo lo referente al autismo, el acompañamiento, el asesoramiento a estas familias, la evaluación a todos los niños. Es Creo que no cabe duda de que tu trayectoria y el paso que has dado alrededor de todo esto va dejando marcas y sigue dejando marcas. Así que, bueno, ahora distantes, eh, pero no ausentes. Correcto. Nos seguimos convocando siempre y es un absoluto placer tenerte siempre del otro lado para poder compartir casos, hablar un poco sobre la clínica, todas las cuestiones que nos siguen haciendo preguntas, ¿no? Que creo que es una de las cosas que también nos motoriza a seguir estudiando y a seguir en medio de esta práctica, tratar de acompañar siempre como con esa rigurosidad de la ética profesional,
pero también ubicándonos desde el lado de la humanidad, eh, sabiendo que podemos tener falencias, que podemos tener faltas de saber, Claro. pero bueno, acompañando siempre desde ese lugar humano. Muchísimas gracias, Así que amiga. muchísimas gracias por este espacio. Gracias, gracias. Ruth, hay una palabra que uno escucha mucho en las consultas o en los centros terapéuticos. Este papá o esta pareja o esta mamá debe ir al psicólogo porque todavía está en duelo. Eso es una palabra que retumba mucho a nivel de lo que son los centros terapéuticos, uno mismo en la consulta. Desde el área de la psicología, ¿qué es el duelo? ¿Cómo podemos definir esa palabra que a veces, incluso cuando uno les pregunta o se los aproxima a los padres de niños con condiciones neurológicas de cualquier tipo, pues quedan así como que ya va, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es el duelo? A ver, bueno, creo que lo que coloquialmente conocemos o pensamos cuando escuchamos la palabra duelo nos lleva a pensar a muerte de una persona, a todo sí, lo que está asociado con que una persona fallezca. Y quizá por eso, mismo a los papás, puede generarles cierta, yo no sé si rechazo o incógnita o, o dificultad de posicionarse a veces desde este lugar, ¿no? A poder preguntarse, ¿esto es un duelo? ¿O yo realmente estoy duelando o no queriendo duelar? Entonces, creo que la pregunta es importante porque hay que poder ubicar que toda pérdida significativa para un sujeto puede activar un duelo. Ok, No nada más que fallezca alguien, ¿no? Acá hablamos de una pérdida significativa que puede estar alrededor de una pérdida vincular, una pareja, un trabajo. También podemos pensar en una pérdida cuando se trata incluso de recibir un diagnóstico o de pensar alguna afección física que de alguna manera nos limite al desarrollo y a la consecuencia de la vida, tal y como la veníamos haciendo antes de esto. Entonces, todo lo que genera una sensación de pérdida significativa, la tenemos que entender como un duelo. bien. O sea, es como que yo tuve una pérdida, de pronto no física, pero sí la pérdida de lo que yo presumía que iba a ser la maternidad, por ejemplo, o la pérdida de lo que yo tenía en mis expectativas de cómo iba a ser mi vida como mamá de un niño en relación a las expectativas. Ahí hay cosas que a veces pueden ser muy difíciles para algunos padres, pero incluso yo he escuchado, sobre todo en el caso de las mamás, que son las que más se convocan a asistir a las consultas, es que a mí me tocó un hijo distinto al que yo esperaba. Eso, ahí entra el duelo. Mm. Precisamente ahí entra el duelo, ¿no? Porque marca una diferencia de alguna forma entre lo que era el ideal, ¿no? Y esto que está sucediendo en la realidad. Es importante pensar también que muchas veces se tiene un hijo antes incluso de haberlo concebido, ¿no? Lo concebimos primero en la mente, en el imaginario, en este deseo que tenemos sobre este hijo, las expectativas que nos hacemos de este hijo, eh, eh, la búsqueda de ese nombre, ¿no? De hecho, muchas madres podemos en algún momento hasta fantasear con lo que quisiéramos que ese hijo llegase a ser. Entonces, hay toda una construcción de este ser que incluso puede ser mucho antes de la concepción y que en este caso, habiendo nacido, estando bajo ciertos desafíos del desarrollo y encontrándose en un punto donde lo determinen tras evaluaciones siguientes que este nene se encuentra dentro de un diagnóstico, el que sea, genera un choque. Hay un corte ahí entre esto, que de alguna manera ya era una realidad, ¿no? Simbólica para esta madre o este padre, y lo que está sucediendo con este diagnóstico que da otro nombre. Correcto.
empieza a haber como un vacío, como una desconexión con lo que, o sea, esto no me está pasando, estoy en negación de que voy a buscar muchas opciones para ver si este diagnóstico que me dieron es el real, que eso es totalmente humano y válido, Sí. pero a veces cuesta como que un poco digerir esa parte y allí es donde viene, nos enlazamos con otra pregunta que considero de vital importancia y es que muchas veces el duelo, la magnitud o la intensidad de ese duelo que tenga esa familia puede ser directamente proporcional a la forma en cómo yo recibí ese diagnóstico por parte del profesional. A veces hay profesionales que pueden ser significativamente parcos o fríos o muy tajantes en resaltar todo aquello que está en déficit en ese momento puntual de la vida de la persona que tiene el diagnóstico y eso puede hacer que ese duelo sea mayor. Incluso hay personas que se mantienen crónicamente en el sueño. Depende mucho, Ruth, la forma en cómo una familia puede recibir el diagnóstico. Mira, sin duda, de hecho, eso último que acabas de decir, ¿no? Si bien es cierto que están como las dos realidades, ¿no? La importancia de poder dar este tipo de noticias de la manera más empática, más humana posible, con el mayor tacto. También es cierto que a veces no hay forma, no hay manera de decir eh, este tipo de diagnósticos, no hay manera de decirlos que no caiga, digamos, en esa sensación de vacío, ¿sí? Ahora, sí es importante poder diferenciarlos de los diagnósticos que se dan de maneras cerradas, severas, porque la diferencia real de esto creo que radica en que puede que unos padres se vayan de un consultorio con sensación de miedo, de vacío, de no saber, pero también puede que se vayan realmente traumatizados, Correcto, ¿no? Que pueda generar una herida traumática una manera que no sea humana, que sea de alguna manera em, reduccionista, que simplemente se hable del diagnóstico y se les den pronósticos que sean imposibilitantes. Entonces, definitivamente, el profesional va a tener una gran responsabilidad al momento de dar la información de un diagnóstico, ¿no? Eh, Poder estar quizá con la sensibilidad de, bueno, quiénes son estos padres, quiénes son estas personas que tengo enfrente, cuál es el conocimiento de alguna manera que pueden tener sobre este tipo de diagnósticos, eh, de qué forma se les va como haciendo ese acercamiento como para poder hacer un lugar, ¿no? Que ese vacío que se siente al menos tenga un lugar. Entonces sí, diferencia genera directamente, una cosa es sentir vacío, sentir miedo, y otra distinta, quedar totalmente marcados por el diagnóstico como una herida traumática. claro. Y yo pienso que esto que mencionas es muy importante porque incluso eh, cuando tú infringes una herida en la identidad del paciente o en la identidad de esa familia que ha recibido el diagnóstico, hay familias que quedan tan tocadas que se paralizan porque no solamente es el miedo, es la incertidumbre. Hay papás que a veces yo les pregunto en la consulta, hoy en tu niño de 3 años, ¿qué te preocupa? O en tu niño de 10 años, ¿qué te preocupa? Y la mayoría de ellos dicen, ¿qué va a pasar con ellos cuando yo Mm, no esté? Entonces, no solamente hay ese miedo, sino que hay incertidumbre, hay mucha ansiedad por lo que pueda claro, pasar en el futuro, pero si a eso le sumas una sensación de abandono por parte del médico o del equipo terapéutico que te acompaña, creo que el duelo se va a cronificar más. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando ese médico te dice tiene autismo, en este caso que es lo que lleva el nombre de este podcast, tiene autismo, va a ser autista toda la vida y bueno, ve lidiando con eso. Hay padres que se van mucho más claro.
confundidos con el diagnóstico que claros en una consulta. Y si desde el rol hegemónico de María Laura como médico, como neuropediatra, yo entrego ese diagnóstico desde el tope o desde una sentencia y no lo veo desde las probabilidades muchísimas que pueda tener de desarrollo de una persona con el diagnóstico de autismo, pues eso lastima y hiere, porque para mí en estos casos, como tú bien lo sabes como psicólogo, el autismo no es estático, no es algo que tú diagnosticas hoy con Claro. moderadas necesidades de apoyo y dentro de 5 años va a ser igual. La evolución clínica hace que esta persona con los abordajes correctos, pues tenga una evolución y que cuando tú lo recibes al cabo de un tiempo dices, wow, este fue el niño que yo recibí. Entonces, cuando hablamos desde las posibilidades de que esto no es una línea recta, de que esto no es algo Claro. estático, de que, mira, hay que buscar todas las opciones posibles para que todo esté bien, quizás, y no sé cómo mencionarlo sin que se escuche extraño, yo pienso que hay un lenguaje compasivo, que no es el lenguaje de la lástima, porque nadie merece que le tengan lástima, Mm. pero cuando tú tratas de ponerte en el lugar del que está delante de ti recibiendo un diagnóstico, quizás tu verbatim pueda ayudar a que, bueno, voy a vivir mi duelo, pero yo sé que no estoy solo, sé que tengo un médico, un equipo terapéutico que me acompaña o me dijeron que esto es lo que yo puedo hacer y no lo que no va a hacer nunca esa persona, como que poniéndole un techo. Mm. Sí, 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 no, sin duda, poder mirar, ¿no? Como, de hecho, esto que dijiste me hizo pensar un poco en la importancia del tratamiento desde la ternura, Ujú, ¿no? correcto, Eh, que de alguna manera hace que tenga otro efecto recibir este tipo de diagnósticos, con todo y que puede ser algo que genere mucho miedo, dicho desde ese lugar compasivo, aloja. una esperanza, Mira, aloja. Y ahí tú dices, una esperanza, si la familia lo que quiere es esperanza, va a ser la esperanza, claro, ¿no? Lo que sea que está ahí en ese movimiento, hay lugar ahí. claro, Dicho de esa forma, pensándolo desde ese modo, hay lugar para que esa persona o esa familia se sienta alojado desde ese sentir. claro. Exacto. Y lo otro también, Ruth, es que dentro del proceso de duelo también se manejan aspectos relacionados a la culpa. ¿Será por mí? ¿Será, son mis genes? ¿Son tus genes? ¿Será que yo no me comí una buena, no tuve una buena alimentación y eso influyó? Entonces, eso disgrega mucho también el abordaje terapéutico de ese niño, porque te quedas inmerso allí como buscando la culpa, buscando la culpa. Sí, pasa que la culpa también forma digamos, forma parte de esta dimensión del duelar, el diagnóstico, Ok, ¿no? Eh, Empiezan a aparecer estas preguntas. ¿Será que no me cuidé? ¿Será que pude haber hecho algo, ¿no? Para evitar que esta situación estuviese sucediendo o empezar a buscar también razonamientos. No, el primo del sobrino de mi esposo nos parece que, o que tiene que ver con algo genético de algo de la búsqueda de sentido. claro, Un poco tiene que ver con esto de poder, lo que se tramita como una culpa es poder buscar algo de sentido, algo que no tiene, de ninguna forma tiene sentido para unos padres, encontrarse con el diagnóstico del autismo, ¿no? Entendiendo también lo heterogéneo del autismo, eh, que es un espectro, entendiendo que hay muchas preguntas y pocas respuestas. cada vez van a ser más preguntas y menos respuestas. ¿En qué sentido? En el sentido de que también hay mucho exceso de información a través de los medios Mm. de comunicación masiva y hay mamás, no sé si a ti te ha pasado, Ruth, tuvo acá en Venezuela una amplísima interacción y abordaje de niños con neurodiversidad, en este caso el trastorno del espectro autista. No sé si a ti te pasó en ese tiempo que habían mamás que venían y me decían, a mí me tocó la cara fea del autismo, porque mi hijo no es como el doctor, no recuerdo ahorita el nombre,
el de estas series de internet, de Netflix, en donde te ponen el autismo como el superdotado, el que es muy brillante, el que le va muy bien, pero resulta que hay niños que tienen mayor nivel de complejidad y mayores necesidades de apoyo, y entonces allí viene esa parte en donde, porque a mí no me tocó esto, que sí le tocó a esta otra mamá y que me lo comentó en la sala de espera, por ejemplo. Claro, bueno, parte un poco también de la negación, ¿no? Del estar enojado, que también forma parte del duelo. Estar enojado con esta mala suerte. Pues este tipo de cosas, al no tener un sentido, ¿no? Al no tener una lógica, sino como es algo que me toca vivir, que me toca sostener o transitar, puede generar muchos sentimientos, digamos, de rabia, de incomodidad, de no aceptar, de un poco la resistencia, la negación, ¿no? Esto de no me tocó este otro, como si esto otro fuese mejor o peor. Claro. Y ahí es importante el acompañamiento de ustedes desde el punto de vista psicológico, porque también nos sucede mucho, Ruth, que nos abocamos al niño, a las terapias para el niño, a asistir al niño, pero están esos padres con esa herida allí, que no reciben apoyo psicológico porque el apoyo debe ser para el chamo. Entonces, yo pienso que aquí el psicólogo, lo primero que me imagino que deben hacer ustedes es validar en qué etapa de ese duelo estás, si estás en la negación, en la rabia, en el porqué o en la aceptación. Total, ¿no? Y poder escuchar, porque fíjate que es cierto, una cosa es estar como psicólogo acompañando los procesos de estos niños, es decir, recibiendo a estos padres que vienen, te entregan el niño y te dicen, bueno, para que trabajes, y otra distinta es ser esa cara que recibe el padre, ¿no? Que recibe un padre, que recibe una madre, más allá de su hijo con un diagnóstico, aunque esa sea la causa. Y es algo que poco se habilita, ¿no? Pocas son las veces en que la familia, digamos, y en general, porque creo que acá también pudiésemos mencionar a los hermanos, ¿no? Qué bueno que tocas Cuando ese punto, existen. sí, Pocas veces son las familias que consideran tan importante para el sostén y el tratamiento el espacio y el lugar para el resto de los que también conviven con este nene que tiene el diagnóstico. Y, y es valiosísimo que se dé la apuesta a esos lugares, ¿no? De hecho, acá entra perfecto la frase del aeropuerto cuando estás en el avión. Viste que la azafata te dice, en caso de turbulencias, y te hace toda la mueca, te colocas la máscara, primero te atiendes tú y después al niño. correcto. No sucede eso, ¿no? No sucede Sucede al incluso revés. yo aquí hago mea culpa. O sea, no sucede incluso desde nosotros, porque nosotros, el niño tiene que ir a psicología, tiene que ir a terapia de lenguaje, tiene que ir a terapia ocupacional, pero realmente le estamos preguntando a los papás, ¿usted está asistiendo Sí. a psicología? Sí, sí, hay algo ahí, ¿no? Que creo que es importante que nosotros como profesionales nos cuestionemos em, dónde están quedando eh, los padres y el resto dentro de esta historia, ¿no? ¿Les estamos haciendo lugar? Al recibir a este nene a la consulta, estamos pudiendo mirar a los ojos a esta papá, a esta mamá, un saludo, ¿no? Como de mirada a los ojos, un ¿cómo estás? Evidentemente, hay un tiempo y hay que respetar el resto de los pacientes, está perfecto, pero pensar que esto también es parte de la terapia, ¿no? Y si bien no van a ser ellos los que se van a encargar, en dado caso, de abordar, sí de alojar y también un poco de poder devolver, ¿no? Bueno, no estar bien, está bien. Hay que Claro, poder hacer algo con eso. claro. No tenemos la necesidad o no, o está bien no poder siempre con todo. Está bien quebrarte en algún momento. Está bien no, Total. porque también se les vende mucho en las redes sociales, desde el autismo más leve, el de las redes sociales, el de la serie de televisión,
pero también se le vende a los papás, tú puedes con todo, esa psicología positiva donde hay exceso de positivismo y bueno, a veces Mm. no va por ahí porque mi tiempo de resolver esto que me pasa es distinto al tiempo del otro. ¿No? El duelo eh, es como, bueno, de hecho, desde el psicoanálisis se le entiende como el encuentro con lo real. Entonces, es algo que no puede ser nombrado. El duelo al principio es sin palabra, es un cuerpo, eh, es vacío, es dolor, es rabia, incertidumbre. Entonces, poder hacer un lugar a que no solo y no todo sea positivo, también humaniza Claro, eh, la realidad de transitar un diagnóstico y, y lo humaniza sobre todo para los padres y familiares, porque pueden tener la mejor eh, intención, todas las ganas de ir, salir adelante, sacar adelante a su hijo, meterlo en todas las terapias, pero eso tiene un costo claro, emocional, claro, ¿no? claro, Entonces, validar que también puede ser pesado, que también puede ser agotador, que puede haber cansancio, que pueden en algún momento no tener ganas, porque al final eso estaría diciendo algo, ¿no? claro, Y ahí la importancia de que exista un espacio terapéutico, porque ese algo se podría escuchar. No tiene que ver con no querer al hijo, con no querer seguirlo sosteniendo, con no tener ganas reales de seguirlo sosteniendo. Tiene que ver con otra cosa. Y esa otra cosa es importante de escuchar. claro. Ruth, ¿qué pasa o qué consideras tú desde tu experiencia profesional en el área de la salud mental como psicólogo? ¿Qué pasa cuando un papá acepta el diagnóstico y el otro no? ¿Qué pasa en esa vinculación de pareja? Porque pasa mucho, no es algo infrecuente que de pronto mamá llega a la casa, no sé cómo estará allí en Argentina, pero lo que nosotros vivimos acá, hay muchos padres valiosísimos que asisten de manera fehaciente a la consulta, ¿sí? Que se involucran bastante con sus hijos, pero lo que regularmente uno ve es la mamá la que asiste a la consulta y la que llega a Mm, la casa con el informe, me dijeron esto. ¿Qué pasa cuando un padre acepta el diagnóstico y el otro no? ¿Qué hay en torno allí? ¿Qué se genera allí dentro de esa relación de pareja? Que si esa pareja de paso se diga no está bien, ese niño no va a estar bien. mm. Bueno, cuando uno acepta el diagnóstico y el otro no. Acá nos encontramos con una situación que es muy común, eh, pasa las más de las veces también, y es una realidad que hay que afrontar, ¿no? Que tiene que ver con que cada sujeto tiene sus tiempos singulares para poder transitar procesos. Y recibir un diagnóstico implica transitar un proceso, ¿no? Esto que te decía de procesar que este hijo que está acá no es el hijo que estaba acá antes de todo, o no es el hijo que estaba acá ayer mismo, porque ya me había hecho una ilusión de hijo. Tramitar que lo que no va a ser, tramitar que no hay certezas, tramitar el vacío, puede tomar tiempos y los tiempos son singulares. Va a depender mucho de las características de personalidad de cada uno, también de esto que decías de que por lo general es la mamá la que va, bueno, del modelo de crianza que ellos establecieron. Entonces, que también da lugar a preguntas, ¿esto es un modelo establecido? O esto fue algo que se dio así nomás, ¿no? Sin más, empezó a desfigurarse o a borrarse la figura del padre y es solo la madre la que se encarga de esto, o esto es algo planificado, porque no siempre que asiste solo la madre tiene que ver con que, eh, digamos, no haya un acuerdo de que esto sea así, ¿no? A veces es la forma en que las familias o las parejas se organizan respecto a las responsabilidades cuando de paternar, maternar se trata. Entonces, me da la sensación de que estar frente a estas situaciones también abre posibilidad.
abre posibilidad que se empiecen a abrir preguntas, ¿no? Podemos no estar de acuerdo en algo, es decir, estemos de acuerdo en que en algo no estamos de acuerdo, y eso convoca la palabra, convoca una conversación, convoca una instancia de algo tenemos que hacer al respecto, ¿no? Claro, claro. Una familia que está en este proceso de duelo, de que está recibiendo el diagnóstico, ¿qué, qué frases pueden ser dañinas para esa familia? ¿Qué no deben escuchar los padres? Porque a veces es difícil no escuchar lo que te dice el entorno, lo que te dice la abuela, lo que te dicen los tíos. O sea, ¿qué frases pueden llegar a ser dañinas para una pareja, para unos padres que recién están recibiendo este diagnóstico? Porque estos podcasts esperaría yo que no solamente lo vea la mamá que va al centro terapéutico, sino que también lo escuche un tío, un abuelo, o sea, toda la familia que a veces queriendo ayudar hace daño. ¿Qué no deberían decirle a una mamá, a un papá que está en este proceso de duelo o en este proceso de angustia o de incertidumbre porque ha recibido el diagnóstico del autismo? Bueno, eso también forma parte de lo singular, ¿no? Seguramente madres y padres tendrán algunas cosas a las que sean más sensibles que otras, pero me da la sensación de que todo lo que gira alrededor de reducir al niño y a la familia al diagnóstico genera, eh, genera algo en ellos que no es de placer, ¿no? Creo que a algunos les puede generar dolor, eh, sensación de incluso acrecentar todo lo que están transitando, como que todo eso les sube el volumen. Todas las frases que invaliden, que invisibilicen o que estigmaticen y totalicen también todo lo que ellos están viviendo. Por ejemplo, Y aparte también los tiempos, ¿no? Bueno, hay una que es un poco actual, ¿no? Y tiene que ver, creo que un poco con minimizar. A veces se escucha bueno, pero se le ve normal. O creo que todos tenemos un poquito de autismo, todos estamos un poquito en el espectro, ujú, no parece ¿no? autista o no parece No autista, parece, no parece autista o yo también entonces soy, correcto. que a veces es como para minimizar, como para normalizar e incluso hasta para empujar a aceptar. Y tiene que ver con invisibilizar. A esta familia le está pasando algo y no es algo pequeño. Para ellos, lo que esto simboliza, lo que esto representa, estamos hablando de un hijo, ¿no? Es algo tan complejo, María Laura, que yo creería que la mejor frase es la que no se dice, ¿no? Como que Claro, alrededor de esto, em, quizá frases sí que acompañen, que alojen, ¿no? Una ¿qué pregunta. necesitas? ¿Hay algo que puedas, ¿hay algo que pueda hacer por ustedes? ¿Necesitan algo? Em, ¿Les puedo sumar de alguna forma? ¿No? Porque a veces estos papás están en medio de hecho, volvemos al punto donde los papás muchas veces no buscan atención para ellos, y es que no tienen esa oferta del entorno donde también pueden recibir al nene para que ellos hagan labores varias. Vayan a ver otros profesionales para de alguna manera educarse al respecto de lo que es el diagnóstico, pero sin la presión de tener que estar, que uno de los dos cuide o se haga cargo del nene, que pasa mucho, ¿no? Como que ese apoyo, esa frase que contenga, que viene a ser la pregunta, ¿qué puedo hacer? Quizás sería de las más convocadas. Claro, ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo los puedo ayudar? En esta organización, en el próximo paso que tengan que hacer, cómo podemos sumar, y nada que sea de invalidar, de invisibilizar, decir, no, bueno, ya está, no parece, mira, no pasa pero nada. míralo él ahí, no, eso no es nada, ¿no?
O La peor verdad es que aún, eso, o solo eso. sí, o peor aún es que es un malcriado, mira esa pataleta y resulta que el niño está en el medio de una crisis sensorial y su manera de comunicarlo es de esa manera y no le pones límites, no le pones ningún tipo de límites. Y hablando de límites, está bien poner límites, está bien que esos papás pongan límites dentro del entorno familiar en cuanto a elegir, me quedo con esto, pero esto por favor no, sin que eso rompa el vínculo familiar, ¿cierto? Totalmente. Puede ser difícil porque a veces poner límites también genera cierta culpa, ¿no? Cómo ponerle límite quizá a ese que es el que ayuda o que es el que siempre da una mano, no sé, familiares más cercanos o familiares que están en una línea superior, madre, padre, que vienen a ser los abuelos, desde el respeto, digo, ¿no? Desde cómo le digo esto. Pero más allá de que sea difícil, es necesario, ¿no? Que de alguna manera ellos piensen que poner el límite no significa alejar, porque a veces también da la sensación de que si pongo el límite alejo, porque el otro reacciona mal ante el límite, ¿no? Claro, Y no tanto alejar, sino empezar a decidir qué lugar va a ocupar cada persona de mi entorno y en pareja o en individual, cual sea la realidad de la familia de este nene, que bueno, que también decidan hasta dónde y qué se desea compartir con con esta red de apoyo, con estos familiares, con estos vínculos, ¿no? Em, de alguna manera que puedan como construir una posición, ¿no? Respecto a qué comunicar y cómo hacerlo, claro. que viene a ser un poco apropiarse de, bueno, de lo que les está sucediendo. ¿Cuál es la forma más saludable? Y creo que eso también va a depender de la singularidad de cada caso, de cada pareja, de cada familia, pero ¿cuál sería la forma más saludable para una familia para transitar o atravesar ese duelo? Alguien me preguntaba, pero ¿cuándo la familia debe ir a terapia? Yo creería que desde el momento en que recibes un diagnóstico, deberías buscar apoyo para ti, para oxigenarte, como el ejemplo del avión, cuando se despresuriza la cabina, que te dicen colóquese usted la mascarilla para que pueda asistir al niño que lo acompaña. Pero, ¿cuál es la forma más amable o más viable para que una familia, un papá o una mamá transite el duelo? Mira, sin duda elaborándolo, yendo a lugares donde la palabra tenga espacio, donde ellos puedan hacer una reconstrucción de toda esta historia, ¿no? Donde puedan dar detalles de todo esto, tal y como les ha pasado a cada uno, porque lo que les está sucediendo, mm, si bien les sucede a todos, a cada uno le está sucediendo de una manera particular, María Laura, y por eso incluso también pensaba en los hermanos. A todos les está sucediendo algo a través de esta noticia. Todos están perdiendo algo. Claro. Incluso un Y hermano puede elaborar, sentir, disculpa que te interrumpa, un hermano puede sentir abandono porque ahorita todo el foco de atención es mi hermano. Me refiero a un hermano niño, a otro niño que está en la familia y que de pronto no tiene esa madurez como para identificar qué está sucediendo. mira, incluso uno no tan niño también, porque a veces también es importante, no, digo, como no dar por sentado que porque otro hijo que se tiene, que esté en otra etapa de la vida y pueda tener la madurez de entenderlo, eso tampoco justifica que se invisibilice Claro, dentro del entorno, ¿no? claro, Como que puede entenderlo intelectualmente, sí, pero el cuerpo, digo, por el cuerpo no pasa eso, por el cuerpo claro, pasa de otra forma, claro, ¿no? Como esa no mirada, ese no lugar, esa no disponibilidad de los padres. Entonces, la mayoría de las veces, eh, cuando todo queda reducido al diagnóstico, eso genera mucho sufrimiento, en claro, general, para todos. Entonces, si uno piensa, hay una manera de atravesar el duelo de una forma saludable, una manera de transitar este diagnóstico buscando ayuda, pudiendo ubicar
todos esos sentimientos, pudiendo hacer algo con ese vacío, pudiendo transitar los procesos el tiempo que tome, claro, pero bueno, dándose ese lugar a poder ir ordenando, ¿no? Y no andar en piloto automático, que es a lo que la mayoría les termina sucediendo. claro. Y no por mal, o sea, lo hacen desde lo mejor que pueden, pero porque no han pensado que esto también pueden hacerlo, que se pueden facilitar un espacio para ellos mismos y que incluso creo que pudiésemos hablar hasta de la responsabilidad, ¿no? Qué Porque si hacer bien es con un esto? placer tener eso, ¿O qué hago yo para manejar esto? Es una responsabilidad afectiva. sí, total. Es como, bueno, mi niño está yendo a todas las terapias, ¿no? Ajá. Si yo soy su medio de transporte, digamos, yo no me hago el service, como en Claro, cualquier momento, digo, yo soy el que lo lleva, el que estoy con él, el que hago de puente para todo. Y si yo no me hago el service y tengo todas las luces del tablero encendidas, pues tengo estrés, pues tengo ansiedad, porque vi el niño de, no sé, de mi amiga o de mi prima, o vino mi suegra, y me habló o lo mencionó, o dijo algo que me hirió. ¿Cómo seguir acompañando sin atender lo que a mí me pasa con todo esto? claro, claro. Y yo pienso también que allí yo lo llamo las 3 A de la neurodiversidad. Si una familia o unos padres aman, aceptan y la aceptación te busca, la aceptación te conlleva a aprender y dentro de ese aprendizaje está atenderte tú mismo y buscar ayuda con profesionales, porque esto es algo de lo que pocas veces uno logra salir solo o solamente con mensajes positivos y todas estas nuevas ondas que hay por allí, porque bueno, la psiquis es diferente para cada persona. Ruth, ya como para ir cerrando este espacio tan valioso que hemos tenido el día de hoy, ¿qué le ha dejado a Ruth acompañar familias de niños que han recibido el diagnóstico, que incluso tú has dado los diagnósticos? Fuiste Mm, tú portadora de un diagnóstico en tus evaluaciones. Y lo otro es si este proceso de duelo puede ser utilizado en un mecanismo de transformar esta situación en una nueva forma de amar o en una nueva forma de conexión. okey. Bueno, lo que he aprendido, yo creo que, sería difícil como resumirlo, a una sola cosa, ¿no? Será difícil. Me parece que el aprendizaje desde lo humano y desde lo profesional, también ha ido muy de la mano eh, del deseo con el cual como que me posicioné siempre a recibir a cada uno de estos niños que ingresaba a consultorio, con estos padres que tenían preguntas. Em, yo a los padres siempre les decía que de alguna manera el niño era un maestro, ¿no? Y que ellos eran expertos en esa línea de mando, ¿no? El niño era el maestro, los papás eran expertos y yo era una extranjera de ese espacio. Entonces, siempre como que mi lugar fue muy desde ahí, desde con curiosidad poder conocer, escuchar y también ver qué tenía ese nene para contar, de las formas en que lo pudiese contar, ¿no? Ya fuese verbalmente, corporalmente, a través de un juego, a través de un movimiento, pero creo que de alguna forma todo el camino y, y- y la búsqueda de conocimiento o de saber me daba me daba tanta vuelta y terminaba sintiendo que todavía no sabía, ¿no? Que me confirmaba que el lugar era ahí, en el consultorio, con los niños, que de alguna manera entraban y se podían instalar y con estos padres que confiaban. Entonces, no creo que aprendí a no olvidar que antes de todo soy un ser humano.
al igual que la personita que tienes allí frente a ti. Sí, sí, o sea, antes de cualquier cosa yo soy un ser humano. Y creo que eso, empezar desde ahí, ¿no? Marca un buen inicio, un buen comienzo. Si tú no olvidas que eres un ser humano, no te olvidas que tienes seres humanos enfrente. Claro, Entonces, se tratan con el mismo respeto y la misma dignidad. por supuesto. Em, Ruth, para finalizar, yo voy a dejar que tú seas la que cierre este tema el día de hoy. Segura estoy de que vamos a compartir más espacios, primeramente Dios. ¿Qué le dirías tú hoy a unos padres que acaban de salir del consultorio de la doctora María Laura o de cualquier otro colega con un diagnóstico de autismo, que están iniciando este camino con más dudas y con más interrogantes que respuestas? Y si eres o serías capaz de decirle a una mamá que es posible aceptar sin dejar de soñar en esa maternidad bonita, en esa maternidad amable, en esa maternidad en donde hay posibilidades de muchas cosas. Bien. Bueno, a unos papás que recién reciben el diagnóstico, yo creo que lo primero que les diría es que lo que sienten es válido, es importante y que hay que darle lugar dentro de toda esta historia que empieza con el diagnóstico, ¿no? Invitarlos a que eso que les está pasando no lo dejen por fuera, ¿no? Que es lo que la mayoría hace con estos duelos, lo suspende y lo deja para después, ¿no? Porque primero es el niño. No, es como en el avión. Primero papá y mamá, ¿no? Esto que les está pasando es importante. Merece un lugar, merece ser escuchado y tramitado. No se queden por fuera, ¿no? Eso sería lo primero. Decir que todo lo que sienten es válido, también. Otra cosa, creo que muchas veces llegar al diagnóstico representa una meta maratónica. Son padres que han dado muchas vueltas, han asistido a muchos especialistas, han corrido de aquí para allá con incógnitas sobre qué le pasa a su hijo y cuando llegan se encuentran eh, con algo que no consuela, ¿no? A unos les puede dar alivio de sensación, yo sabía que algo pasaba, y a otros les puede generar un sentimiento de vacío tremendo. Entonces, saber que de alguna forma pueden estar agotados, exhaustos, eso también, que es natural y que es importante habilitar esa necesidad del descanso antes de tomar cualquier decisión, ¿no? Va a haber espacio para organizarse, para armar agendas, para investigar el descanso un poco y dejar que lo que sea que les está sucediendo desde adentro con esta noticia tenga un lugar. Después, yo creo que las demás cosas han sido dichas, que el diagnóstico no es pronóstico, eso no podemos dejar de decirlo, porque creo que es importante para los padres siempre escuchar eso. Un diagnóstico no es pronóstico, ¿no? Esto lo escribimos con un lapicito, em, cada niño es singular y creo que incluso el hecho de que ellos estén dentro de este dispositivo como humanos también, mostrando su vulnerabilidad, los acerca más también, ¿no? Correcto, Porque existe ahora, digo, hay un niño que no se sabe, pero también hay unos padres que no se sabe. Y claro, ahora, ¿no? claro. Hay algo de esta realidad que acerca. Así que creo que eso es una oportunidad, aprovechar la vulnerabilidad como una oportunidad Para crecer, para crecer y para transitarlos estando dentro, no quedándose por fuera. claro.
Entonces, Bien. sí es posible aceptar sin dejar de soñar, porque los sueños son las cosas que te mueven a la final. Mira, yo creo que sí, a mí me gusta pensar que sí, sobre todo cuando existe el deseo. El deseo hace caminos, el deseo encuentra los caminos. Y si bien no va a ser el mismo sueño, creo que está bueno poder enfrentarnos a que los sueños también se editan. Claro, es así, Y los sueños se editan y no pierden carácter por esto. Creo que lo contrario, ¿no? Porque yo puedo pasar de tener un sueño común, materno o paterno, y lo puedo ligar y lo puedo transformar en un proceso de duelo a un sueño más propio, más, no, ya no tanto social, sino más personal. Apropiarme de ese deseo, no sin pasar por el vacío, no sin habilitar, que bueno, hay faltas, que cuesta, que hay días difíciles, no entrando en el positivismo tóxico, pero sí sabiendo diferenciar, ¿no? Que así como hay desafíos, también hay posibilidades, también hay marcas. así es. Bueno, Ruth, no me queda más que agradecerte, amiga, para siempre y por siempre que te hayas tomado este tiempo de poner en pausa Gracias. tus responsabilidades como profesional y como mamá para acompañarnos en este nuevo episodio. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio de Cuando el autismo toca la puerta, un podcast diferente. Recordar siempre la frase de la doctora Angélica Torres, que ninguna persona debería nacer, crecer y desarrollarse sintiendo que está mal ser quien es, que todos somos neurodiversos, que todos tenemos desafíos y todos tenemos fortalezas. Y bueno, invitándolos hasta la próxima semana, un nuevo episodio que se va a publicar. Muchísimas gracias. Chao.